Señores, continuamos controlando la mañana desde el canal 69, el canal de La Tora. Oigan bien, nosotros llevando la información a los dominicanos y a la gente del mundo, a la gente que nos ve, y que justamente, como cada segmento de este programa tiene y maneja un tema de un especialista, ustedes saben que estamos mediante o a la espera de que va a afectar en nuestro país lo que es el huracán Beryl, que viene, pues, aunque dicen que no va a afectar mucho a la República Dominicana, pero nosotros en el país tenemos un economista importante de la República Dominicana que viene a hablar con nosotros de qué y cómo hay que manejarse en la parte de la economía. Así es, señores, uno de mis segmentos favoritos, que no se me vayan a poner celosos los demás, ¿verdad? Panelistas que vienen cada semana a traer sus conocimientos, está ya con nosotros para hablarnos, oigan bien, ese fondo que usted tiene que tener cuando vienen estas temporadas ciclónicas, específicamente este fenómeno que está amenazando con pasar cerca de nuestro país. Ya está con nosotros en estudio Alcides Nova, bienvenido, que nos va a hablar de esto y muchísimo más. ¿Cómo estás? Hola, hola, buen día, siempre encantado de estar aquí junto a ustedes. Creo que cada martes es una utopía, produce bastante conversaciones interesantes. Y para este tema que es tan importante, obviamente, tenemos un fenómeno que amenaza a la República Dominicana y me llama mucho la atención justamente el hecho de que es el primer huracán que se pasa tan rápido de una categoría 1 a la categoría 5, lo cual presenta niveles alarmantes. Y hoy en este martes vamos a hablar sobre esos pasos que usted tiene que tener en cuenta para prepararse para un fenómeno atmosférico. Entonces, escuche, los fenómenos atmosféricos de República Dominicana son tan comunes como la comida que nos comemos día a día. Ya sabemos que desde mayo hasta noviembre tenemos una temporada ciclónica bastante activa y que obviamente si no nos preparamos financieramente, esta nos puede dar un golpe bastante duro, por lo cual es obligatorio tomar medidas para evitar que nuestras finanzas se vean afectadas por estos fenómenos atmosféricos. Entonces, el día de hoy vamos a darle 4 herramientas que usted debe tener en cuenta en estos momentos, debido a que este tipo de fenómenos no solamente afecta el crecimiento de nuestro país en diferentes ámbitos, no solamente afecta a nuestra casa, sino que afecta de forma directa nuestras finanzas, lo cual tiene un efecto en las demás áreas de nuestra vida. Entonces, lo primero que usted debe saber al momento, o debe tener ahí en queue al momento de llegar cualquier fenómeno atmosférico, es un kit de emergencia. Ajá. Este kit de emergencia es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos en nuestro presupuesto ese fondo, ¿verdad? Que hemos hablado muchas veces aquí del fondo de emergencia, que va destinado obviamente a esas emergencias que ocurren, que no controlamos, esos fenómenos que ya hemos visto como en años anteriores, ¿verdad? Nos hemos visto afectados por estas lluvias. Entonces, este kit financiero nos va a ayudar a nosotros a estar prevenidos para cualquier circunstancia de emergencia, y para eso es fundamental tener dinero en efectivo. ¿Por qué? Porque el dinero en efectivo, en caso de que el sistema bancario sufra cualquier daño, o no haya electricidad, o no haya cómo comunicarse, el dinero es el medio por el cual usted debe comprar. Siempre hemos hablado de la importancia de que usted maneje en su presupuesto dinero en efectivo y la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo primero que usted debe tener en cuenta en estos momentos? Tener el clavito ahí, que de mucho hemos hablado del clavito, para poder resolver cualquier circunstancia que se presente ante esta eventualidad, que obviamente inunda la casa, daña aparatos electrónicos, daña los vehículos, etc. Entonces, este kit financiero es lo primero que usted va a tener en QI. Los dominicanos usamos mucho un instrumento que se llama cangurera, por no decir otro nombre que es bastante común. Cangurera. Cangurera. ¿Qué es esta carterita que nos enganchamos que va aquí adelante? Y ahí ponemos cosas importantes. Entonces, es recomendable que usted tenga una de estas aquí encima. ¿Para qué? Para que usted tenga los documentos, el seguro suyo y de sus hijos, el dinero en efectivo y las tarjetas. ¿Esto para qué? Para el caso de que haya una inundación repentina y usted tenga que salir de pronto de su casa, tenga las herramientas y los documentos importantes para recibir la asistencia o para poder resolver cualquier inconveniente. Entonces, es importante que usted identifique cuáles son esos puntos de emergencia a los que usted debe acudir en caso de que se presente una inundación en su sector o en su comunidad, para usted evitar ser dañado por estas lluvias. Entonces, una vez tenemos a mano este kit financiero, es importante que incluyamos también nuestro fondo de emergencia. Hemos hablado bastante ocasiones de la importancia que tiene este fondo de emergencia, que no es más que este fondo que destinamos a esos imprevistos que recibimos de manera
repentina, que sabemos que van a llegar, aunque no sabemos cuándo. Entonces, este es un buen momento para usted ponerlo en práctica, porque este fondo de emergencia le va a ayudar a usted a resolver cualquier incidencia que se presente en su hogar sin tener que endeudarse. Vemos personas que como hay lluvia, no tienen a dónde ir, no tienen cómo comprar comida, van donde el prestamista, le entregan sus inmuebles que tienen un valor superior al dinero que le van a prestar a usted como garantía, o más que eso, usted va a tomar un dinero prestado con un % que no va a poder pagar más adelante, porque un 25, un 30, imagínate. Si estas inundaciones afectan su casa, claro, ¿cómo usted va a pensar en pagar el préstamo? Usted tiene que pensar en resolver lo de la casa. Exactamente. Entonces, el fondo de emergencia es justamente para esto, para que usted esté preparado, para que cuando llegue cualquier emergencia no tenga que volverse loco pensando quién le va a tomar prestado. Pregunta antes de pasar al siguiente punto. Adelante. ¿Cuál es el porcentaje que de mi salario yo tengo que tomar para ese fondo de emergencia? O sea, ¿cómo yo sé qué cantidad de dinero yo tengo que ahorrar mensualmente para cuando llegue esa cosa que no me estoy esperando? Tal y como hemos hablado anteriormente, el fondo de emergencia debe ser equivalente a 3 salarios, 3 meses de salario. Ajá, explícame. Por ejemplo, si yo gano 20,000 pesos mensuales, yo debo tener como fondo de emergencia por lo menos 60. Ah, ok. Obviamente, eso va a depender si tú tienes el hábito del ahorro y si tú ya lo estás creando. Okay. Si usted no lo ha hecho, pues para empezar es una buena idea que usted por lo menos aparte el 5% de sus ingresos mensuales para que vaya destinando solamente a este fondo. Ojo, esto no es ahorro, porque el ahorro es con un fin y un objetivo que ahorramos. Ahora bien, el fondo de emergencia es justamente como su nombre indica, para esos momentos que se presentan de forma repentina, que no tenemos controlado, pero que sí sabemos que van a llegar porque somos personas. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Si usted no tiene este salario completo, esos 3 salarios, no se preocupe, tampoco se vuelva loco. Ahora bien, desde ahora, propóngase en la meta crearlo, porque como le dije ahorita, mire, no hay peor cosa que cuando usted se le inunda el vehículo o se le daña, usted no tiene cómo arreglarlo. No hay peor situación que cuando usted se le daña el vehículo o se le enferma al niño y usted por no tener conciencia o no tener hábitos de ahorro, entonces recurre a otro tipo de préstamos. Y últimamente hemos visto muchos casos donde esos fenómenos inundan los vehículos, dañan propiedades, entonces los daños son bastante severos. Y una recomendación también que podemos tomar en cuenta es, señores, los bancos tienen diversos seguros que van con su tarjeta de crédito, van con su tarjeta de ahorro. Entonces, ¿qué usted debe hacer? Tratar de contactar por lo menos un seguro de eso, que a veces no cobran tanto dinero, pero que no lo vemos como importante, pero sí lo son, porque entonces, en caso de un desastre mayor, que gracias a Dios hemos sido guardados muchas veces de fenómenos de magnitud como esta, que es categoría 5, pero no sabemos si en algún momento va a llegar. Entonces, aprendamos a resguardar nuestros bienes para que en caso de que suceda un evento como este, estemos preparados, ¿verdad? Tengamos esa seguridad de que mi casa está asegurada para, en caso de que pase cualquier incidente, yo tenga cómo mover ese dinero para atrás. Alcides, mira, los dominicanos, y escuchándote, ¿verdad? Muy certero lo que estás diciendo, pero los dominicanos, en la gran mayoría, nunca acostumbramos a guardar un fondo de emergencia. Van para mañana, como se dice popularmente. No, o un clavito, guardan 500 pesos, guardan 1,000 pesos, guardan el día a día. Nunca acostumbramos a guardar cuarto. Yo no sé aquí, pero seguro los camarógrafos y el equipo de aquí está preparado. ¿Verdad? Ya hemos hablado varias veces de eso. Tiene que estar preparado. Atención, Richard. Ingrid, Jorge y todo ese equipo tiene que estar preparado, me imagino, ¿verdad? Sí. Con su fondo de emergencias ahí. Sin embargo, la gran mayoría de los dominicanos que no tienen como ese fondo de emergencia para decir, bueno, tengo aquí 10,000, déjame ir a hacer una compra. Y no solamente el fondo de emergencia, no tienen cultura. No hay esa cultura. No está esa cultura. Pues incluso ¿cómo podemos manejarnos? Teniendo el dinero, Luguelín, no tienen la cultura de hacer lo que dice el señor. ¿Cómo podemos manejarnos cuando no tenemos guardado ese fondo de emergencia? ¿Verdad? ¿Y a cuánto podría ascender? Te escuché hablar de 20,000 pesos, 3 sueldos, ¿verdad? Dependiendo de tu sueldo, pero oiga lo que pasa. Por ejemplo, uno de los propósitos de este segmento es justamente eso, que usted se eduque financieramente y que usted aprenda a manejar y a entender que la parte financiera juega un rol fundamental en nuestra estabilidad emocional, estabilidad física y estabilidad familiar. Entonces, justamente hemos tratado de que la gente entienda que un fondo de emergencia es una necesidad. Ni siquiera es algo que es opcional, que es un lujo, es algo que es necesario para yo tener paz, para yo poder, cuando lleguen esos momentos de crisis, resolver cualquier inconveniente sin necesidad de endeudarme, porque muchas veces acudimos a los prestamistas, aquellos que de manera inconsciente nos cobran
a tasas de interés bastante elevadas que justamente no tenemos cómo pagar, y a veces la cultura del dominicano es empeñar, por ejemplo. Una cultura que es enemiga mortal de su estabilidad financiera, porque cuando usted empeña, la mayoría de la gente, al rédito ser tan alto, no tienen cómo pagarlo. Entonces justamente el fondo de emergencia es para evitar que usted pase por este tipo de situaciones. ¿Cómo usted lo crea? Mira, lo primero es siendo consciente de en el país en el que estamos, donde lamentablemente los fenómenos atmosféricos nos golpean fuertemente, y desde que cae de que llueve durante 5 horas, la capital se inunda, las casas se inundan y perdemos la mayoría de los inmuebles. Entonces, aquí entran mucho los que se llaman esas personas que viven en zonas vulnerables, que saben que tienen problemas cuando llueve, entonces no toman medidas. Lo primero es seguridad, de buscar un lugar que sea un poquito más seguro. Y lo segundo es financiera, para cuando llegue este momento tener cómo resolver. Entonces, es muy importante que usted entienda que no necesita una cantidad tan alta para crearlo, es crear el hábito. Lo más difícil es crear el hábito. Una vez usted tiene el hábito, créame que poquito a poquito usted va a ir viendo las ventajas que tiene ese tipo de fondo, este tipo de ahorros. Y cuando llegue el problema, que usted se vea que pueda resolver sin tener que empeñar la neverita, o sin tener que endeudarse con el prestamito, va a decir, cónchale, pero mira, yo me quedé sin luz en la casa, pero tengo como pagar un inversor, ahora cómo comprar una planta para resolver. Mira, ahora que tú hablas de empeñar, después tendríamos que hacer un programa solamente de eso. Solamente de los empeños. Cultura, claro que sí, porque dice mi comadre, doña Dioni, una comadre mía, dice que el que empeña se azara. Eso es así. Eso dicen, sí. Alcide, a mí me preocupa que en épocas donde se anuncian estos desastres, la gente acude masivamente a los supermercados, compra en demasía muchísimos productos que muchas veces no utilizan. ¿Crees tú que es importante hacer un presupuesto primero en la casa de lo que se necesita, de lo imprescindible, para la gente no malgastar ese dinero? Y no acabar con todo lo que y posiblemente no comprar cosas innecesarias. Justamente está dentro del tema que vamos a tratar hoy, es tratar de hacer un kit familiar. Lo primero es que antes de hacer este kit yo tengo que revisar mi despensa, mi nevera, y ver qué productos tengo y cuáles no. Ojo con esto, no es que yo vaya a comprar productos por comprarlo. Yo debo analizar cuáles son vitales y necesarios para yo tenerlo en mi casa para resolver. Porque hay gente que si tú quieres comprar caviar, marisco, camarones y no puedes, entonces vas a terminar mal porque no vas a tener cómo suplir lo que te reste durante esa emergencia. Entonces, lo primero que usted debe hacer es hacer un listado. Ok, yo tengo en la casa arroz, me hace falta arroz, lo esencial. Huevos, arroz, aceite, huevo, plátano, salami, lo básico. Una vez yo veo, entonces yo hago un listado. Ok, eso es lo que voy a comprar al súper. Es recomendable ir con el listado porque a veces cuando no vamos con el listado, lo que hacemos es que nos salimos de él porque somos atraídos fácilmente por otros objetos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Hacer un listado y ajustarnos a este listado. Entonces, este listado familiar o este kit familiar debe tener cosas esenciales como agua para usted tomar. Obviamente, esta agua debe equivaler por lo menos usted tener 1 galón por persona. Si somos 5 personas de la familia, yo no sé el tiempo que duremos en la emergencia. Exacto. No sé cómo se afectan los acueductos, o no sé si me costa, no puedo salir de la casa. Serían 5 galones. A comprar 5 galones para yo tener cómo suplir el agua que me demande en mi familia durante ese tiempo. Otra de las cosas que no puede faltar en ese kit familiar es el arroz. Ay, esencial. ¿Por qué? Sí. Porque es un producto, obviamente, que los dominicanos somos arroceros de por sí, nos gusta comer arroz, nos gusta comer, ¿verdad? Y más cuando llueve, que nos da mucho más hambre. Y un cartoncito de huevo. Claro, eso es básico. Siempre. Entonces, otra cosa que usted debe tener siempre el tema con los enlatados, porque muchas veces se dificulta, hay situaciones donde la estufa no te funciona porque se inunda. Sí, pero ahora hay muchas facilidades. Por ejemplo, ¿qué usted puede hacer? Por ejemplo, preparar comida y tenerla preparada en la nevera. Para que cuando haya cualquier emergencia no pueda utilizar la estufa, tenga otras formas que hay como conocemos para usted calentar o lo que sea. Mire, algo que no debe faltar, perdón, en este kit son los chocolates. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, cuando tenemos un nivel de hambre bastante elevado, nuestro cuerpo empieza a requerir esas proteínas. Y obviamente el chocolate es un aliado perfecto para poder solventar nuestro cuerpo, para poder darle ese un poquito de alimento, de energía,
para que podamos resolver, porque hay muchas personas que no tienen que generar energía. Entonces, muchas veces cuando se pasan procesos de hambre un poquito extensos, como he visto familias que le llevan la comida una vez al día, que no tienen... Entonces, es importante que usted tenga chocolate, tenga maní, tenga cosas así pequeñitas, que usted pueda comerla para que, ¿verdad?, el cuerpo se mantenga generando energía y se mantenga con la vitalidad suficiente. Algo muy importante, perdón, es aquí, que no se me puede olvidar bajo ninguna circunstancia, es... Adivine. ¿Qué? ¿Adivine qué es? No sé. No me diga algo que juega un rol fundamental. No me diga que el romo, la cerveza. No, la vitamina C. Bueno. Ajá. La vitamina C juega un rol fundamental en esos, porque como ustedes saben, cuando llegan estos fenómenos, Las defensas. aunque hay muchos dominicanos que recurren a beber, ¿verdad?, hacen lo peor para sus finanzas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de crisis donde yo no sé qué va a pasar más adelante, si tengo acceso al dinero que tengo ahorrado, si es que tengo, o cómo yo voy a resolver la comida de mis hijos en mi casa. Entonces, es muy injusto, es muy inhumano que usted se ponga, antes de asegurar primero el futuro de su familia o la estabilidad de su familia, a comprar bebidas, porque entonces cuando usted está tomado en un caso de emergencia no sabe cómo resolver, porque sus sentidos No tiene la misma capacidad. están alterados. Entonces, sus finanzas necesitan que usted las cuide. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos estabilidad financiera, no tenemos tranquilidad y eso nos quita la paz. Ay. Y al no tener paz, no sabemos cómo resolver, entonces nos turbamos. Entonces la vitamina C juega un rol fundamental aquí para, en dado caso que pase una emergencia, usted se enferme, usted tenga cómo recuperar su cuerpo, que es lo más importante, la salud es lo más importante. La vitamina C lo que hace es subir las defensas y mantener, Mira, ¿verdad? yo estoy escuchando a Alcides. Y se oye muy lindo, muy bonito lo que él está diciendo. No, y justamente al escucharle me imagino que mucha gente ha pensado lo mismo que yo, que estoy aquí en el estudio al ladito de Alcides, porque él le dice a la gente, hay que preparar comida y mantengan comida cocinada. Así mismo. Mucha gente hoy se atreve a cocinar, pero mucho, porque el dominicano de por sí le gusta es exagerado. exagerado. Sí, pero no debe hacerse a la medida, porque yo no puedo, por ejemplo, cocinar tanta comida que yo sepa que no se va a comer. Y por si ejemplo, la luz se va, mi amor, porque estamos frente a eso un te iba a fenómeno decir, donde porque se ahorita, puede- escúchame, y si se va la por energía ejemplo, yo eléctrica y debo todo eso. tratar de tener comida por lo menos para este día y el próximo. Porque tampoco Es decir, para hoy y mañana, por porque ejemplo. si tú preparas mucha, también puede que se dañe, tampoco es el caso. O sea, tú lo que debes hacer es asegurarte, por ejemplo, yo cociné hoy. Cociné comida para hoy y para mañana, y en caso de que pase algo, no tenga cómo cenar, ya yo tengo que la cena. Y aunque coma lo mismo que cociné, Así porque ya es. tengo algo para resolver la necesidad que hay en el momento. Mira, aprovecho la oportunidad. ¿Cómo afectaría en la parte económica, ya después del huracán, en la parte económica a las familias dominicanas? Es decir, ¿cómo afectaría? Estaríamos realizando un gasto, en vista de que estamos realizando un gasto que no teníamos previsto. Así es. ¿Cómo afectaría a la familia dominicana, al bolsillo, a la cartera del trabajador, de ese dominicano de a pie? Lo primero es que nos afectaría de forma directa, porque como usted sabe, en República Dominicana producimos el 80% de los productos agrícolas que consumimos. Y justamente el sector agrícola es uno de los más vulnerables ante estos efectos, porque destruye las plantaciones, se lleva todo el arroz, los plátanos, todas las cosas. Entonces, al pasar esto, los productos escasean y suelen subir de precio. Entonces, obviamente, este tipo de fenómenos nos afecta de una forma que usted no se imagina, porque entonces nuestra canasta básica, que ya es bastante elevada, sube un poquito más porque los productos que son esenciales para el día a día del dominicano se escasean. Entonces, esto puede afectar directamente a sus bolsillos, y es por esto que hoy creamos conciencia sobre la importancia de usted prepararse económicamente para evitar que estos desastres dañen su economía. ¿Cómo usted hace esto? Haciendo esa compra antes, preparando esos alimentos que sabe que son esenciales para su alimentación, valga la redundancia, teniéndolo ahí en Q para que en dado caso que esos escaseen o que aumenten de precio, usted tenga cómo resolverlo. Entonces, Doug Slim, lamentablemente estos fenómenos afectan directamente a nuestra economía porque no estamos preparados para recibirlo. Nadie, por más dinero que tenga, está preparado para recibir un fenómeno como este. Por eso es que es importante que usted tome medidas antes, durante y después. Entonces, ¿cuáles medidas yo puedo tomar después? Eso te iba a preguntar, porque tú sabes que yo vengo con lo mío. Claro, de un ¿qué es fenómeno lo que yo como tengo que este? hacer después que pasa un fenómeno así? Lo primero que usted debe hacer, como dije ahorita, es otra vez revisar la despensa y ver cuáles son esos alimentos que usted necesita. Sí, porque te voy a decir algo, la en su gente se le cocina. mete una ansiedad fuerte cuando está trancado 2 días en su casa. Sí, y come más de lo Come más. habitual. Entonces, ¿qué tú debes hacer?
tú debes tratar de, después de esa emergencia, identificar qué necesitas en la casa. Luego que tú lo tengas identificado, vas a hacer súper, haces tu compra nuevamente, echas el gas, pagas la luz. Haces... Pero hay que ver cómo está el bolsillo de uno después de eso. Sí, pero se supone que tú tienes que tener un ahorro preparado para esto, porque como tú sabes, son emergencias que llegan y abaten fuertemente nuestro bolsillo. Entonces, algo que usted debe hacer es identificar en qué podemos ahorrar. Por ejemplo, si yo antes iba al cine en la semana o iba a comprar X cosa que no era vital para mi cuerpo, pero sí lo compraba, pues yo puedo analizar cuáles son esas cosas, esos consumos que puedo dejar de hacer para que para este dinero que iba a gastar en esas cosas, destinarlo para resolver la necesidad que tengo en este momento. Bueno. O sea, eso es vital. ¿Tienen alguna otra pregunta para llegar al final? Mira, de este es que cuando uno conversa con Alcides, no termina. Quisiera continuar, porque primero se está hablando de cuartos, señores. Sí. Es lo primero, se está hablando de dinero y de cómo rendir los chelitos, cómo rendir los cuartos. Mira, Alcides en algún momento tendrá que ser millonario, porque Alcides, ¿verdad? Se maneja muy bien económicamente. Así como tú lo ves, todavía no lo sigues en redes sociales, pero cuando lo sigas te vas a dar cuenta que Alcides se da una muy buena vida, mi amor. Y no es que él es rico, lo que pasa es que sabe administrar. Por eso lo he dicho. Y yo siempre digo, cuando sea grande quiero ser como tú, le vivo comentando en las redes. No hay quien disfrute más que alguien que sabe controlarse y que sabe manejarse. Por ejemplo, yo vengo de una familia pobre, o sea, mi papá, por ejemplo, tuvo que partirse la cabeza. Yo vengo de una familia que viene muy abajo, entonces yo no puedo darme el lujo de, ya que estoy echando para adelante, malgastar el dinero que tanto trabajo me cuesta conseguir. No puedo. Yo debo hacer, ¿cómo? Manejarme bien para yo ahorrar mi clavito, gozar la vida, pero a la vez estar preparado para cualquier eventualidad. Yo tener la calma, decir, con la cabeza fría, yo tengo cómo resolver sin tener que ir a un prestamista para que me cobre 10,000 pesos por 20,000 que me preste. Bueno, Alcides, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento de Controlando la Mañana de Finanzas, como cada martes. Nos vemos el próximo martes. ¿Con qué tema? El martes vamos a hablar de un tema muy interesante. Que como le dije a Sheila, vamos a hablar de cómo identificar una infidelidad financiera. Los cuernos financieros. Espérate. Vamos a hablar de la infidelidad financiera. Ya le va Ingrid desmayando. Mira Ingrid atrás. Bájale algo. El martes que viene tenemos un tema bastante Señores, eso se usa mucho, se ve a diario. La infidelidad ha llegado a todos los niveles. Así es. Hasta el bolsillo. Señores, a todos los niveles. Nos vamos a una pausa comercial, pero cuando regresemos todavía nos queda media hora de programa aquí en Controlando la Mañana. Gracias, Alcides.